actividad que se está realizando en esta oportunidad se llama Aprendiendo a Cuidarme. Es con niños que invitamos de la escuelita Humarcá, de Barrio Norte, de también la Miguel Ángel. Aquí están los niños, gracias a Dios, se dieron ahí sí que cita al centro comercial, aquí al segundo nivel, en el Salón de la ANAM, en donde, como les decía, estamos haciendo esta actividad que se llama Aprendiendo a Cuidarme. Y de esto se trata el taller de autoestima, de género y también del tren de vida, para que ellos puedan poder conducirse de una mejor manera en esta vida, ¿verdad? Poder hacer sus estudios, planificar su vida, qué es lo que quieren ser cuando ellos sean grandes. En el plan de género también estamos tomando en cuenta de que hay actividades que hombres y mujeres pueden hacerlo a la vez, como lo es cocinar, jugar fútbol, cosas así que muchas veces la sociedad tiene como tabú que solo los hombres lo hacen o solo las mujeres. Entonces nosotros estamos dándoles el taller de autoestima también para que ellos aprendan a cuidar su cuerpo y a valorarse por sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué es que nace esta iniciativa y quién es que organiza esta actividad? Nosotros estamos organizando esta actividad porque muchas veces en los centros educativos no se tocan mucho estos temas. También con el tema de la sexualidad también les vamos a dar una pequeña charla el día de hoy de cómo aprender a cuidarse y de cómo también poder hacer un hábito de denuncia en ellos para cuando son víctimas de abuso, ¿verdad? Los niños pues van aprendiendo sobre la autoestima, sobre su plan de vida, asimismo temas de género y también la anatomía de los órganos sexuales. Es importante para cada uno de ellos porque así van formando su conocimiento, van aportando también en el cómo van a tener un plan de vida, en el cómo van construyendo, digamos, sus metas a corto, mediano y largo plazo. Nosotros realizamos todas estas actividades en conjunto con la Oficina Municipal de la Juventud porque creemos que ellos son el presente y el futuro de nuestro municipio y que es importante que los niños pues vayan también adquiriendo sus conocimientos para prevenir que ellos sean víctimas de violencia sexual, víctimas de la drogadicción o de otras adicciones que están en nuestro medio, ¿verdad? Asimismo, el que ellos pues eviten los matrimonios a temprana edad, porque ya que actualmente pues en nuestro municipio hay altos índices de este problema.